Y bueno, justito estamos en la semana de este nefasto proceso cívico-militar del 24 de marzo de 1976, que es una de las dictaduras más terribles, horribles, con la secuela de persecuciones, exilio, desaparición de personas, personas que se le han tirado en el mar, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, nosotros siempre, porque de entrada siempre muchos de los que participaron, civiles, eran los militares los que habían hecho eso, ¿no es cierto? Cuando realmente los que fueron a golpear las puertas de los cuarteles fueron infinidad de civiles. Ese sector militar, usted sabe que lo militar en los países semicoloniales y coloniales tiene un doble papel. No siempre, como es al contrario de los países centrales, europeos, desarrollados, imperialistas, el ejército siempre es una, diríamos así, una vanguardia de los sectores opresores, ¿no es cierto? Como pasó en Sudáfrica, en Argelia, etcétera. Pero acá en los países latinoamericanos, colonias, semicolonias, que han sido, etcétera, el ejército a veces cumple un papel dual. No es lo mismo el ejército de Videla, Agosti, Macera, que el ejército de Perón, de Baldrige, Mosconi y de tantos otros militares patriotas que hemos tenido. Eso es innecesario aclararlo. Y quien les habla, que ha padecido todo esto, ¿no es cierto?, siempre sostuvo que fue un proceso cívico-militar, no militar solo, cívico-militar. Y bueno, a la larga se viene a demostrar que infinidad de civiles no solamente participaron golpeando los cuarteles, sino que como Blaquier y otros en el norte y otros lugares, jueces, etcétera, daban, ¿no es cierto?, campo libre, zona liberada para que operaran estos señores. Ahora, doctor, ¿por qué se produjo? Desde su percepción, antes de que avance, usted, ¿no? Pregúnteme lo que quiera. Sí, desde su percepción y analizando históricamente, no solo lo que ocurrió en nuestro país, sino también internacionalmente. ¿Todo golpe militar siempre es nefasto? ¿Todo golpe militar nunca deja nada positivo? ¿O algún golpe militar, yéndonos de Argentina, ¿no? Yéndonos de Argentina o tal vez en otros lugares, pero usted ve... ha sido un proceso, digamos, no sé si necesario, pero ha sido un proceso que debió darse por la circunstancia política que se daba en algún territorio? Podría decirle dos cosas ahí al respecto. Primero, fíjese, el golpe de febrero de febrero de 1943, ¿no es cierto?, que llevó a Perón, a Farrell, al gobierno, fue una cosa positiva en cierta manera. Primero porque estábamos transitando una década infame, donde todo era extranjero, desde el banco, los transportes, éramos prácticamente una colonia. Ahí tiene un golpe positivo. Pero después hay golpes totalmente negativos, por ejemplo el del 55 que derrocó a Perón, el del 76. Ahora, en el 76 se vivían circunstancias especiales, ¿no es cierto? En primer lugar, había muerto el general Perón, ¿no es cierto? Y el gobierno de Isabelita y López Rega estaba sumido en una profunda crisis, sin rumbo, sin nada. Pero hay que agregar, y ahí había hechos de violencia, ¿no es cierto? Estaba el terrorismo de Estado y la guerrilla ya prácticamente habían sido vencidas, estaban derrotadas. Acuérdense que faltaban 8 meses para que hubiera elecciones generales, 8 meses para elegir presidente, senadores, diputados, todo lo que hay que elegir, ¿no es cierto? Como elegimos siempre. Es decir, pero yo creo que este golpe cívico-militar, más allá de hacerse contra un gobierno constitucionalmente, hubiéramos aguantado un poquito 8 meses y listo, ¿no es cierto? Pero se hizo precisamente como en el 55, para derrumbar, ¿no es cierto?, para derrumbar las conquistas sociales y políticas que había hecho el campo nacional y popular en ese momento, como en el 30 encabezó Irigoyen, en el 55 Perón, y también estaba el peronismo. Es decir, todo lo logrado, que no lo podían lograr
a través de elecciones, porque eran siempre derrotados, ¿no es cierto? Acá siempre se lo hacía a través de un golpe cívico-militar. Está por verse si esta política económica actual implementada por Macri, yo estoy convencido de que nos va a llevar también a otro golpe de ese tipo, pero por suerte no cívico-militar, sino que es la misma política económica. Los nuevos Martínez de O son Pratgay, se quiere privatizar todo, se quiere terminar con las conquistas sociales. Entonces, esperemos que la lucha del pueblo, movilizado, no sé, respetando la democracia, no apelando a la violencia, pueda revertir esta situación y estos gobernantes puedan tomar conciencia que por ahí no pasa la cuestión. Fíjese todos los despedidos que hay, etcétera, etcétera. Entonces volviendo a lo suyo, había una situación que hacía propenso o facilitaba un golpe de este tipo, pero en el fondo ese golpe era para terminar con todas las conquistas sociales, económicas y políticas que había logrado el peronismo. Usted bien sabe lo que implementó Martínez de O, en que terminó todo eso. Así que estoy hablando de una realidad. Y es importante citar, porque a veces veo en el gobierno acá local, ¿no es cierto? Hay un funcionario bastante gorilita que produce comunicado, parece que no tuviera memoria, ¿no es cierto? Y entonces habla, un funcionario, no habrá más, pero hay uno que sale siempre, nada que ver el señor intendente Ayola, como es que sale con comunicado extremadamente gorila y parece que no tuviera memoria histórica y se olvida de que el radicalismo le dio, ese radicalismo, el de Sanz, el de Morales, el de Alfonsín Hijo, el de Carrió, le dio 300 intendentes al proceso cívico-militar, le dio embajadores, le dio embajadores, le dio ministros, los demás partidos, el demócrata, acá hay representantes del Partido Demócrata Progresista, le dieron el ministro de Educación, embajadores, los socialistas democráticos, otro tanto. Es decir, que se rasgan demasiado las vestiduras y no vamos a hablar de la corrupción que en nuestro gobierno anterior ha habido y hay que investigarla y sancionar a los que han hecho de la corrupción su modo de vida, pero se olvidan de lo corrupto que fue Stugenegger, presidente que nos hundió con el mega canje de Cavallo. El mismo presidente de la Nación tenía un juicio hasta que estaba siendo juzgado y de un día para otro terminó, y así la señora ministra, la señora representante del exterior tiene que ver algo con lo que pasó con IBM, es decir, en todo hay. Eso no quita de que uno vaya a comprender, pero no justificar lo que puede haber hecho mi gobierno en el periodo pasado. Así que ese es el proceso cívico-militar, ojalá que no ocurra nunca más y que todos, digamos así, nos respetemos mutuamente y que las diferencias que podamos tener ideológicas, que son buenas, eso de lo que hablaba Macri, la unión de los argentinos, no, porque el proyecto de la sociedad rural no es el proyecto que tenemos, que tiene el Ateneo, por ejemplo, ¿me entiende? O el movimiento Evita o otros movimientos, no es el mismo, no es ese el proyecto que tenemos. Entonces en ese choque de idea surge la verdad, ¿no es cierto? Y el pueblo va a ir optando y viendo que es lo mejor en el cuarto oscuro, ¿no? ¿No es el proyecto de la visita de Obama por estas horas? Pues bueno, Obama no es Bush, indudablemente, sí, ¿no? Sí. No es Bush. El golpe cívico-militar fue apoyado por Estados Unidos, sí, de aquella época. Todos los golpes de aquella época. El derrocamiento de Allende en Chile en 1973, el 11 de septiembre de 1973, la fragmentación de América Latina, las intervenciones y el apoderamiento de América Central. La misma Cuba tiene una parte de su territorio que es Guantánamo, ¿no es cierto?, que se ha adueñado y hay una cárcel ilegal donde hay cientos de prisioneros torturados sin derecho a defensa. Por eso estuvo bien Raúl Castro, que le dijo, lo que menos pueden hablar
muchas veces derechos humanos es Estados Unidos. Estuvo bien Raúl Castro cuando le dijo, tráigame la lista de los 6 o 7 o 10 detenidos políticos y lo ponemos en libertad esta noche mismo, ¿no es cierto? Me hablan de los presos políticos en Venezuela, y este señor López, que ha sido juzgado por la justicia, con su defensa, etcétera, fue instigador junto con otro de 29 muertes en Venezuela. Uh-huh. Y acá resulta también con la crisis de esta política económica, esperemos que no tengamos que irnos en helicóptero, de esta política económica que hizo crisis en el 2001, acuérdese que hay 29, 30 muertos que todavía los responsables no aparecieron, siendo presidente un señor de la Unión Cívica Radical que se llamaba De la Rúa. Uh-huh. Entonces, seamos objetivos y apelemos a la verdad cuando hacemos comunicados y publicaciones pedidas, digamos toda la verdad. Muy bien, doctor. Como yo digo en el artículo que escribió el Ateneo, ¿no es cierto?, que también nosotros tuvimos algunos aportes al proceso cívico-militar, muy poquitito, chiquitito, pero bueno, una golondrina no hace verano. Seguro. Bueno. Doctor, se nos ha pasado el tiempo, le dejo como tarea pendiente para el próximo encuentro que tengamos, ahondar un poquito en el significado de esta visita de Obama, tanto a Cuba como a Argentina. Claro. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Teniendo en cuenta lo que está pasando en Venezuela y teniendo en cuenta lo que está pasando en Brasil. Claro. Digo, ¿cómo se puede de alguna manera contextualizar todo esto y qué quiere decir Estados Unidos al visitar se le va a poder contestar ¿no? el miércoles que viene, que por ahí estoy ausente, en la siguiente, o vemos después seguro. en un análisis internacional.